Queridos amigos peregrinos, pues después de este recorrido que hemos hecho en esta peregrinación, en este recorrido por diversos lugares emblemáticos de los misterios de la eh, Anunciación, nacimiento, las diversas epifanías hasta el, la presentación de Cristo en el templo y la pérdida y hallazgo en el mismo, en Jerusalén, pues justo nos hemos quedado en la época de los reyes, en esta epifanía, pero hay que recordar que hay una epifanía a los pastores y una epifanía a los reyes, con todo lo que eso significa, que son magos, sacerdotes de Persia y todo esto que ya hemos dicho. Ahora vamos a continuar hacia lo siguiente, entonces a través de tres pequeñas reflexiones para ya cerrar este ciclo. Okay. La primera sería concluir con las diversas visiones que ha habido a lo largo de la historia de los Reyes Magos. Después, una pincelada apenas de la huida a Egipto, considerar la vida como una peregrinación y cómo después se desarrollará la vida pública, la primera vida pública de Cristo en Nazaret, porque sabemos que después de Egipto regresan a Judea, pero ahí está uno de los hijos de Herodes, que es el peor de todos, Arquelao, que será tan terrible y tan odiado que los romanos van a optar más bien por quitarlo y en su lugar, que de hecho va a desaparecer, va van a poner a un procurador. Entonces poner al primer procurador, uno de ellos, un sucesor de los primeros procuradores, será precisamente Poncio Pilato, por eso se le llama procurador. Muy bien, bueno, pues vamos entonces a la Edad Antigua y a través de este maravilloso trocito, porque no es todo, de los mosaicos que se encuentran en Ravenna, pues encontramos a los Reyes Magos en medio de palmeras, esos gorros frigios, tal como se los imaginaban en el medievo a través de las miniaturas, que son esas iniciales que se escriben al inicio, lógicamente de algunas páginas de los cantorales, de los libros litúrgicos, pues se imaginan así a los reyes. Aquí la esencia de todo esto es, además de que el arte y la riqueza y los estilos van cambiando, el núcleo es que cada época, como nosotros deberíamos, tiene o se imagina la epifanía, la vida de Cristo, los reyes, según su época, es decir, lo trae a su época. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque los reyes, o sea, la palabra rey en la actualidad, pues en realidad no significa nada, si acaso gobernante, y no tiene absolutamente nada que ver con el verdadero significado del rey. El rey no es uno que se rebaja, digamos, a gobernar, que da órdenes, etcétera, sino más bien es una persona noble, o debería ser una persona noble, y noble me refiero no noble de raza o de abolengo o de sangre o de riqueza, sino noble de espíritu. Es lo que realmente significa aristócrata, significa que se acerquen a los demás los mejores. Entonces, rey es como el representante de toda la comunidad. Por eso Cristo va a ser rey, no porque gobierne, sino porque es un modelo a seguir. Ese es el significado de los reyes. Bueno, los flamencos se imaginan a los reyes así, a su manera. Si se fijan en muchos lugares, muchas obras de arte, aparece siempre una ciudad al fondo que sería Jerusalén. Jerusalén, que pues es la esposa que mata a los profetas. Entonces es como una prefiguración ya o una anticipación de la pasión de aquello a lo que ha venido Cristo, porque Cristo no ha venido a ser eternamente niño, sino que humillándose, haciéndose lo más pequeño, va a cumplir su misión, pero eso no quita que cada gesto de la vida de Cristo pues no tenga un significado redentor. De hecho, aquí, en este maravilloso cuadro de Van der Biden, perdón, encontramos aquí con que la Sagrada Familia tiene un crucifijo ahí, como lo tendríamos nosotros en nuestra casa, pero lógicamente es una anticipación de todo eso que estoy diciendo. Se ve ahí al fondo Jerusalén,
que están desde Belén, además de que Belén no dista mucho de Jerusalén, como ya hemos visto. La Andrea Manteña nos los coloca aquí, todos estos maravillosos, algunos frescos, cuadros, etcétera, están en el Museo de Uffizi o en la Galería de Uffizi que se encuentra en Florencia, que es una de las mejores galerías. Ahí se puede hacer un estudio de toda la pintura de la historia tranquilamente recorriendo sus diversas salas. Pues aquí tenemos a uno de los maestros de la perspectiva que se imagina a su modo a los reyes, o sea, un poco orientalizantes, con esas vajillas, los dones, que ya hemos dicho lo que significan, porque no es nada más un significado unívoco cada uno de los dones, oro, incienso y mirra, sino que dependiendo de la perspectiva pueden significar diversos mensajes. De Gentile da Fabriano encontramos este tríptico que, bueno, muchas de estas obras estaban expuestas en las iglesias y ahora están recogidas en este maravilloso museo. Lo mismo nos encontramos ahora, no solamente la ciudad de Jerusalén al fondo y Belén siempre un poco en primer plano y detrás de nosotros, nos encontramos con esta procesión, porque la vida es procesión, que puede ser el regreso o la búsqueda de los Reyes Magos con todo el séquito que llevan, con tal como se lo imaginan en esta época, eh, con esos ropajes a María siempre vestida de azul, pues, que significa que es madre de Dios, y en el fondo de rojo, que es o a veces el rojo tierra, que es la humanidad o la pasión, el amor, y la cabeza cubierta significa que es una esposa que encontramos del Botticelli, que es uno de los más, bueno, de los gigantes de la historia, igual, y él suele poner siempre, o casi siempre, un grupo de personajes que rodean el misterio que se está contemplando, que son estos, y alguno que está contemplando, como el mismo Botticelli, al espectador para decirle que esto tiene que ver con su vida y con la vida de todos estos señores, que en realidad todo esto es un retrato de la época. Y bueno, lo coloca en un paisaje romano, es decir, es como si ahora lo colocáramos pues, en alguna de nuestras ciudades, y nuevamente el mensaje es traer el misterio a nuestra realidad cotidiana. Eh, ya si viajamos a Barcelona, pues los Reyes Magos en general en el mundo hispano y latino van a tener un peso muy grande. ¿Por qué? Porque pues, era un reino, entonces se encomendaban a los reyes. Las grandes catedrales tienen esos retablos dedicados a los reyes. ¿Quiénes son esos reyes? Bueno, en primerísimo lugar, Cristo, después los Reyes Magos y ya después los diversos santos que eh, han sido reyes o los reyes que han sido santos. Y hay bastantes, Eduviges, Isabel de Portugal, Isabel de Hungría, Luis de Francia, Fernando de Castilla, eh, y así otros muchos. Ahora, pues, igual, tal como se lo imaginan, en este caso estamos en el Reino de Aragón, concretamente en Barcelona, pues ahí tenemos estas maravillosas muestras de, eh, de este retablo, okay, que pues nos representa todas estas maravillas. De hecho, aquí en primer lugar, pues tenemos a Santa Isabel de Portugal y a Santa Isabel de Portugal, esta que tenemos a la derecha, Santa Catalina de Alejandría, con el atributo que siempre carga, que es esa rueca con la que es martirizada. Era una princesa. Y en el centro podemos identificar, a, yendo de derecha a izquierda, a San Benito, a San Cristóbal, a San Jorge antes, que es pues, un personaje noble, digamos, un poco de la mitología, de la hagiografía cristiana, que derrota al mal personificado en el dragón. O sea, la vida es lucha. Eh, San Cristóbal siempre, que carga al niño Jesús, es el que se ofrece para atravesar con él el río. Y San Sebastián ha saeteado, que es el ejemplo del martirio, del hombre, del guerrero. Ok, ya hemos contemplado este
a través de la Catedral de Colonia, donde se encuentran los restos de los Reyes Magos, que provienen a su vez de Milán, que a su vez fueron traídos por Helena de Tierra Santa. Bueno, aquí más bien, más que reliquias, pues habrá que hablar de símbolos, porque pues es como en el caso de Santiago, eso, son símbolos que nos recuerdan el misterio. Muy bien, y de ahí vamos al siguiente punto, que sería pues una de las grandes figuras, una de las grandes esculturas que han manifestado esa devoción, que fue tallada en España, y me estoy refiriendo al famoso Niño de Praga. Es importante porque pues esta figura, esta escultura, pues ha sido importantísima para muchísimas personas a lo largo de la historia. Muchísimas personas, y no me refiero solamente en Europa, sino en América Latina, en España, que es donde seguramente se hace, en Praga, de ahí va a parar a la India. Es una devoción típicamente carmelitana, y de hecho la comunidad carmelita es la que la va a llevar a la India, y de ahí regresará esta devoción a Italia. Muy bien, pues representa a un niño de unos 2 o 3 años vestido de rey, perdón, y que es justamente el rey que los Reyes Magos reconocen. Bueno, pues esta escultura, que no sabemos su origen, su escultor, pero seguramente fue tallada con madera en España, y perteneció o estuvo al contacto, por ejemplo, con algunos grandes o algunas grandes santas, como por ejemplo Teresa de Ávila. Teresa de Ávila, que no es una monjita así nada más piadosa, sino que es una doctora de la Iglesia, junto con su compañero espiritual, que es Juan de la Cruz, pues poseyeron este niño y lo cargaban para todas partes. Y ya después, este niño va a parar a Praga por una serie de circunstancias. Bueno, pues y estos dos santos van a cargar siempre al niño Jesús, lo van a llevar, lo van a venerar. Entonces esto ya nos introduce en la importancia del niño Jesús. De hecho, 4 Teresas, de hecho las 4 grandes santas Teresas de la historia, han tenido que ver con el de Teresa de Lisieux. Se dirigió al niño Jesús, lo tuvo en sus manos, y lo mismo, pues es otra doctora de la Iglesia, declarada así por Juan Pablo II, y no es en vano que se haya puesto del niño Jesús, porque, bueno, para subrayar la importancia del misterio de la infancia. No es para volverse infantil, sino para valorar actitudes como el asombro, el, pues la docilidad, la apertura de espíritu, eh, y todas las cosas que caracterizan a un niño. No es tampoco casualidad que otra gran filósofa, Edith Stein, una filósofa polaca judía, pues va a quedar también prendada de este pequeño niño. Lo va a visitar en alguna ocasión en Praga, y pues ella va a dar el paso hacia el catolicismo. No se puede, en el caso del judaísmo no se puede decir conversión, porque no es una conversión, es un paso natural. Y bueno, va a morir en los campos de concentración, a diferencia de otra judía, también filósofa, que va a alcanzar a escapar a los Estados Unidos, que es Hannah Arendt. Bueno, por si no fuera suficiente, pues otra de las grandes Teresas, así para cerrar este círculo, que es una pues enamorada de Cristo, enamorada de la Virgen, una que lleva, bueno, no hace falta dar muchos datos de su biografía porque es conocidísima, aunque a veces conocemos las cosas superficiales. Esta mujer que está, digamos, ocupada en cuerpo y alma en salvar a los más débiles, y por tanto también y principalmente a los niños, se encomendará también al niño de Praga. Y por eso, bueno, antes de la Madre Teresa, el niño de Praga va a tener muchísima devoción en la India. De hecho, a ella acuden en el santuario de Bangalore, acuden hindúes, musulmanes, cristianos y católicos. De hecho, los cristianos son una minoría, pero pequeñísima, el 3% dentro de la India,
y dentro de los cristianos, los católicos son una minoría todavía dentro de la minoría. Sin embargo, pues es una maravilla. Voy a saltarme este librito y pues eso nos conduce en la historia de los Reyes Magos al misterio de los inocentes, que ya lo hemos explicado, y ahora vamos a la huida a Egipto, que muy brevemente la vamos a ver a través de este cuadro del genial Caravaggio, que nos presenta a un José que está huyendo junto con la familia y que aún así pues tiene una actitud de servicio. La vida representada en esta parte, en la parte izquierda del cuadro, es la vida de peregrinación o peregrinaje de la persona humana, y esta parte, la parte de la derecha, sería ya el descanso eterno. Por eso, la familia es el lugar por el que se pasa a través de la vida para ir al descanso eterno. Y por eso este ángel con esas dos alas negras que representa la muerte, pero también la resurrección, está dando o está haciendo la función de puerta. En la vida pues no hay que apegarse a nada, de hecho como la Sagrada Familia, San José, que aquí se representa como según la tradición un anciano, etcétera, hasta en este momento de última fatiga está sirviendo a un ángel que tiene un violín cuyas cuerdas no todas están bien. De hecho, bueno, si acercamos mucho el cuadro, se ve una cuerda rota que está así en forma de rizo por aquí, pero bueno, pues es la actitud de servicio de José, ese hombre que pasa totalmente desapercibido y que pues es el patrono, el representante de todas las personas anónimas del mundo, eh, manchadas de tierra, ¿no? Por eso se subraya aquí el color de la tierra, el, la fuerza, digamos, de la peregrinación o del caminar, pues se subraya aquí, no llevan una maleta muy decente o arreglada, pues casi un envoltorio en unas telas. Eh, esta garrafa no tiene ni siquiera un corcho con las prisas, tiene un papel enrollado, etcétera. Y de este lado, pues, y cobijados, por así decir, por estas figuras, tenemos a María y al niño que dan casi ganas de meterse al cuadro y sin despertarlo, cargarlo de la ternura que da. Y así, bueno, ya dijimos, damos un pequeño salto a una serie de relatos y aparece ya a los 12 años. 12 años significa mayor de edad, ya no es un niño. No sé por qué traducimos el niño Jesús. No es un niño Jesús en el templo, es el adulto Jesús en el templo, eso a los 12 años. Eh, bueno, pues sin meternos demasiado en el tema, sí es, bueno, sabemos que fueron, como todo buen judío fervoroso, a presentar a Jesús al templo. Bueno, no es exactamente la presentación primera, que es a los 40 días. Esta es una presentación que hace el mismo, el niño, además de otros ritos que hacía, por ejemplo, cantar por primera vez algunos pasajes de las escrituras, etcétera. Bueno, pues va, se pierden, posiblemente iban todos los años al templo, subrayando un poco la piedad. Bueno, el caso es que a los 12 años se pierde después de un día de camino, se dan cuenta que no va dentro de la caravana, entonces regresan y al tercer día, esto es importante porque los evangelistas nos están acostumbrando a esa afirmación al tercer día, para que cuando lleguemos a la resurrección, pues ya no suene extraña. Bueno, pues al tercer día lo encuentran en el templo enseñando y discutiendo con los doctores. Y aquí entonces descubrimos una nueva faceta que en realidad ya la venimos descubriendo desde que Cristo nace, que es su carácter, su vocación de maestro. Es Dios y maestro con mayúscula. Y, pero aquí ya lo demuestra de manera evidente. Y es un poco hasta fuerte el diálogo que tiene María, que le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Bueno, pues porque en la vida no hay que entenderlo todo, ¿no? Ese niño, y es una actitud totalmente humana,
una relación absolutamente transparente que hay en esa Sagrada Familia. Es una recriminación, como la haría cualquier madre, pero Cristo al responder, no sabéis que estoy preocupado de las cosas de mi padre, pues les está dejando claro que él pues ya no es una extensión de sus padres, sino que ha madurado y que ahora, y bueno, esa afirmación, las cosas de mi padre, pues está afirmando que José no es su padre biológico, por así decirlo. Entonces, esto, lejos de ser una humillación o una recriminación o algo así, algo terrible para José, en realidad está confirmando todo lo que había aparecido hacía 12 años y medio con el ángel, las dudas, todo esto, pues ahora todo se clarifica todavía mucho más. Y otra cosa, pues otro mensaje es que no siempre hay que entender las cosas. De hecho, ese de ¿por qué nos has hecho esto? Pues es una oración que muchos cristianos, millones, han hecho a lo largo de la historia. ¿Por qué me has hecho esto? Santa Teresa lo va a decir, con razón tienes tan pocos amigos. Cuando no entendemos algún misterio, alguna de nuestra vida, algún pasaje, alguna dificultad, pues estamos en todo el derecho de, entre comillas, toda la libertad más que derecho de decir por qué me has hecho esto. Y esto es en realidad, lejos de una recriminación, pues se convierte en una oración. Muy bien, y cuando se dice que Jesús enseña en el templo, pues se está refiriendo en primerísimo lugar al cuerpo. Y el cuerpo, y con esto solo voy a hacer alguna referencia, porque pues a esto, para entender esto a fondo habría que meterse a un curso serio de escrituras. Bueno, pues cuando se dice cuerpo, es en primer lugar el cuerpo humano. Ya después el templo, perdón, cuando se dice templo es el cuerpo. Ya después en un segundo momento será el templo, que de hecho el templo de Jerusalén está hecho a imagen del cuerpo y concretamente del cuerpo femenino. Y es el lugar donde se unen eróticamente Dios y el pueblo a través del sumo sacerdote. Bueno, pues esto así lo dejo caer nada más, requiere de una ulterior explicación. Pero cada una de las partes del cuerpo, si es templo, pues es como una dependencia del templo real, que es, de hecho, el cuerpo. El cuello, pues es la sede de la sangre, el lugar por donde el cordero da la vida. Cristo es cordero. Eh, el costado representa y significa la pareja humana. Si es el costado de la esposa, pues el esposo y viceversa. El brazo, las manos y los dedos significan la potencia. Entonces, cada vez que aparecen brazos y manos en las escrituras, pues hace referencia a la potencia. Por ejemplo, cuando Dios forma, cuando Dios teje lo humano, el cuerpo, pues está hablando de potencia, no lo hace así casi por azar o por... No, está aplicando toda su potencia. El amor, pues se da, o si simboliza más bien en el abdomen, el amor, digamos, de emociones y el amor de deseos profundos, por eso se dice, te amo con todas las entrañas, el Rahamim, famoso de la Biblia. El corazón es una trinidad donde está el conocimiento que tiene que ver con el amor, conocer a una persona es tener relación sexual con ella. Por tanto, también el Ruha, que significa otro tipo de amor, los deseos profundos, ya dijimos, el signo de la alianza, porque tiene que estar en el cuerpo, por eso se explica por qué Cristo se somete al, eh, pues a la ablación del prepucio, porque es a través del prepucio. Según la mentalidad hebrea o en el mundo bíblico, es el prepucio el signo de la alianza. Y ya después, simbólicamente, muchas veces cuando se habla de pies, por ejemplo, pies y sandalias, pues hace referencia al sexo masculino, el caso del pie, y al femenino, en el caso de la sandalia. Bueno, pues esto es toda una teología verdadera que hay en el cuerpo. Las piernas, por ejemplo, significan firmeza. Bueno, y hay toda una teología también del rostro. Bueno, pues esto a qué viene con el nacimiento, con este misterio de los 12 años, pero que cuando se dice que Cristo enseña en el cuerpo, pues en el templo, pues hace referencia que enseña en el cuerpo, que es el primer templo. Y de ahí daremos ya después
un salto a la montaña, que es un poco a la que se está también refiriendo, y concretamente a las bienaventuranzas, que aquí las tenemos, que de hecho se usan algunos verbos que, en los que nadie repara, sin embargo, que son importantes. Dice que subió al monte, y si uno va al monte de las bienaventuranzas, no es más que una pequeña explanada así de subida. Entonces, la gente se preguntaba, ¿pero por qué le llaman monte a esta pendiente? No, porque tiene un símbolo, no es el monte físico, sino que hace referencia al Sinaí. Subió al monte, está citando exactamente lo que se dice de Moisés, subió al monte. Se sienta significa que tiene autoridad, o sea, va a enseñar, que es un maestro y no es cualquier maestro. Y abre la boca, y cualquiera podría decir, bueno, ni modo que se... O sea, si va a hablar, pues lógicamente está abriendo la boca. No, o sea, no es nuestra lógica. Abrir la boca significa, pues, el gesto de Dios al inicio de toda la creación, que es dar la palabra. Es decir, lo que va a decir es muy importante y no va a comenzar a decir un montón de mandatos, sino comienza con 7 Macarioi o Macarie, bienaventuranzas, bienaventurados los que tal, los pobres, los justos, etc. Beati pauper spiritum, quoniam ipsorum est regnum celorum, y así, beati puri. Bueno, pues ¿por qué? Porque no ha venido a imponer, sino a dar plenitud. Todo esto está en ese pequeño niño, bueno, ese adolescente de 12 años, que en el mundo judío ya es un adulto, no ha venido a abolir, sino a dar plenitud. Y ya algunas enseñanzas, yo puse aquí porque algún ejemplo, pero hay muchos, eh, con esta autoridad, pues ahora dice, habéis oído en la otra montaña, en el Sinaí. Sin embargo, yo les digo que hay un adulterio del corazón. Habéis oído allá en el Sinaí, sin embargo, en esta otra montaña, yo les digo que bienaventurados, no los divorciados, sí, toda persona en su estado de vida, pero aquí la enseñanza es, habéis oído, pues pues a partir de ahora ya no hay divorcio. ¿Y quién es el modelo? O sea, el modelo no es Moisés ni algo vago, sino el Padre. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y ya con esto terminamos con esta parte un poquito más teológica, que espero que eh, no digamos, esto que tiene que ver con la Navidad. Bueno, pues esto es el horizonte que vemos al final, eh, porque no todo es la Navidad, es un periodo importantísimo que hay que celebrar a fondo, pero conscientes del horizonte que se abre al final y que es este. Ese niño se convierte en nuestro maestro, además de todos los misterios que ya hemos meditado. Pues les deseo un feliz recorrido a partir de ahora, una feliz Navidad y pues una meditación profunda en en todos estos misterios. Pues un abrazo y hasta la próxima.